Bueno, para hablar de cómo solucionar retos, uniendo mentes creativas, les voy a pedir que presten su atención a algo que tenemos muy cerca de nosotros. Y son los humanos. Considerando que todos nosotros tenemos la capacidad de crear o de solucionar problemas, nos convierte eso en creativos. Entonces vamos a fijarnos con quien tenemos más cerca. Probablemente muchos de nosotros que estamos aquí hayamos tratado de emprender algún proyecto o iniciar algún asunto, alguna idea. Y a lo mejor estos proyectos no han avanzado por la falta de algún recurso o por el miedo de no tener un espacio de trabajo o probablemente no tenemos la maquinaria necesaria. Pero como nos dice esta ecuación, consideremos que los humanos que tienen dentro de sí mentes creativas son aún más valiosos que cualquier otro recurso. Me refiero a que tenemos más de 7,000 millones de personas en el mundo, cada uno de ellos con una mente en su interior. Entonces, este asunto de la creatividad nos puede resultar un recurso, además de renovable, ecológico, accesible, considerando que tenemos muchos a nuestro alcance. Me refiero a esto a cualquier situación, desde la situación más cotidiana. Por ejemplo, hace aproximadamente 6 años, cuando llegué a vivir aquí a Guadalajara, me sentía pues un poco desorientada, no conocía la ciudad, iba a ser muy difícil aprender a moverme por sus rutas de camión que son bastante complicadas. Sin embargo, los tapatíos tienen una peculiaridad que comencé a adoptar como mía, y es que les gusta preguntar muy sencillamente como ¿qué vas a hacer? ¿Qué hay que hacer en la noche? O ¿a dónde te lleva este camión? ¿Cómo se puede mover uno en la ciudad? Y todo este asunto lo empecé a adoptar como mío, y fue así como no fue necesario un celular con GPS o un mapa para aprender a moverme aquí. Esto es la parte más básica. Entonces, entré a la universidad a estudiar diseño industrial y quería comenzar a emprender algún proyecto, y comencé a planear una línea de mobiliario que se llamaba Anomalia. Es una línea de muebles que se arman y se desarman, pero esto no es lo importante. Porque cuando tuve la idea de tratar de tomarle fotografías de productos a estos cubos, tuve que recurrir a algunas personas y algunos amigos, como ven en la fotografía. Lo interesante y lo gracioso es que en esta foto los asientos pasan al segundo plano, y las personas son quienes comenzaron a darle vida a la fotografía. Entonces, fue cuando quise pensar que tal vez los diseños deberían de estar más al alcance de más personas. Y esto, además de ser una escena urbana, es el ejemplo del primer proyecto que traté de instalar en un espacio de la ciudad. Esta estructura que se ve aquí de metal era una estación de bicicletas instalada en 2 avenidas bastante recurridas, que funcionaba como un asiento. Y cuando me acerqué con estos chicos de la fotografía a decirles que si sabían cuál era la función de la estructura en la que estaban sentados, ambos me miraron y dijeron que era una estación para bicicletas, pero que ni locos la iban a utilizar porque en ese espacio se robaban las bicicletas, y además era mucho más sencillo sentarse ahí porque los camiones estaban pasando muy seguido. Me di cuenta entonces que si la intención es empezar a pensar en las personas, debes de preguntarle qué es lo que realmente quieren y no únicamente suponer. Y esto, junto con muchas otras cosas, dio pie a Ortopedia Urbana, que en este momento lo denominamos como un laboratorio de proyectos, en el que se está empezando a experimentar en monitorear a diferentes mentes, a las personas, a los habitantes de la ciudad, para unirlos con profesionistas que pueden darles soluciones a los mismos problemas, llevar los proyectos con quienes tengan la voluntad de financiarlos, y además todo el conocimiento que se obtiene, tratar de llevarlos a las instituciones educativas. Y puedo hablarles más de Ortopedia Urbana, y si nos centramos únicamente en el logo, no nos va a decir absolutamente nada. Creo que tenemos que centrar la atención en este equipo de trabajo valioso que está detrás. Estas 9 personas que comienzan a vincularse y a coordinar con muchas otras más, en su mayoría diseñadores, arquitectos y un par de publicistas.
pero todos con el común de que nos dedicamos a la creatividad. Básicamente, en ortopedia urbana lo que se busca es empezar a monitorear a las mentes para poderlas coordinar. Por ejemplo, aquí, que fue el rescate de un baldío en un barrio tradicional de aquí de la ciudad, pero lo mismo ocurre en el momento en que puedes encontrar a un profesionista que desea, por ejemplo, un pintor que tiene ganas de dar sus conocimientos a alguien que desea aprenderlo. Y aquí hay un vínculo de más. Esto también puede servir, y nos ha servido a nosotros, por ejemplo, en coordinarnos con proyectos o con otros colectivos similares a nosotros, el Laboratorio Comunitario de Diseño, que están en DF, y esta es una instalación que acabamos de hacer en febrero, bueno, que hicieron ellos, ¿verdad? Cuando hablo de coordinarnos con mentes creativas, hablo en verdad de coordinarnos con cualquier mente creativa. Algo muy valioso ha sido talleres para niños en los que los niños mismos te van a empezar a dar todos los deseos que están teniendo y es así como puedes comenzar a innovar. El culmen para comenzar o antes de empezar a iniciar cualquier intervención en la ciudad, lo que buscábamos era encontrar los parámetros. ¿Cuáles sean los parámetros para una ciudad ideal? Y entonces se lanzó este proyecto que se llamó Humano Urbano, Parámetros para la Ciudad Ideal, en donde se ponían en una mesa de discusión diferentes temáticas relacionadas con la ciudad, por ejemplo, la movilidad, los residuos, la agricultura urbana. Y era muy interesante comenzar a ver el rebote de las ideas de un ingeniero eléctrico con un diseñador, o el enfoque de alguien que estudiaba comercio internacional con una nutrióloga que asistió, o incluso con algunos urbanistas. Entonces los proyectos comenzaron a tomar forma mucho antes de avanzar. Se trata de una constante cacería de creativos. Es algo muy sencillo, tan sencillo como perder el miedo y empezar a hablar con quien tienes más cerca y empezar a darte cuenta en qué proyecto está trabajando él, entablar conversaciones, estar en espacios como estos de encuentros. No es algo que diga yo ni que sea absolutamente nuevo. Por ejemplo, Edward de Bono nos dice que el pensamiento colectivo es más productivo que el individual. De una manera más lógica es porque en realidad cuenta con más información y está nutrido con diferentes puntos de vista. Es este cliché de dos cabezas piensan mejor que una, o esta frase anónima de que el trabajo en equipo divide los esfuerzos, pero multiplica los resultados. Se trata entonces de comenzar a experimentar, como lo estamos haciendo ahora, de empezar a mezclar a diferentes personas para darnos cuenta de los proyectos y las redes que surgen entre sí. Les comparto 4 consejos que han sido de mucha ayuda y que se han empezado a polir a lo largo del tiempo de ortopedia urbana. El primero de todos es que nadie se va a sumar a tu proyecto si no es un reto común. No es lo mismo que yo les diga que quiero que entren al nuevo restaurante que estoy tratando de abrir. Sin embargo, podría cambiar la idea y decirles que si tú estudias gastronomía, puedes ser el chef de aquí, y si tú eres el administrador, puedes comenzarte a unir, y el asunto es que todos tengan un reto común. Probablemente es por eso que algunas personas han accedido a trabajar en la ciudad, porque es algo que nos empieza a afectar a todos. Cuando ya las personas empezaron a aceptar, a trabajar en alguna idea en la que los estás invitando, tiene que pasar a algo que es difícil. Hay que sobreponer al nosotros por encima del yo. El proyecto ya deja de ser de uno, y esto lo aprendí no hace mucho tiempo dentro de la organización, cuando algunos miembros de la misma nos hicieron saber que se estaban sintiendo únicamente como asistentes de otros. Cuando nos hicieron saber esto y comenzamos a trabajar en esto, nos dimos cuenta también que el equipo empezó a crecer y entonces todos se volvieron titulares. Entonces el nosotros por encima del yo es mucho más pesado. Y la tercera, cuando las personas ya están dentro del equipo, va a ser muy probable que la idea inicial empiece a distorsionarse, pero en realidad está tomando su causa. Esto es un reto que vamos a comenzar a observar. Si más personas y más puntos de vista están dentro de nosotros, hay que aceptar a ceder una idea. Cuando la idea empieza a cambiar y empieza a nutrirse, la idea deja de ser de nosotros. Y la última y la más importante es que todos deben de ganar. Cuando alguien ya aceptó a trabajar en este proyecto es porque cada persona debe de darse cuenta qué va a obtener a cambio.
no siempre se trata de la retribución económica. Hay veces que hay que, el famoso trueque, o hay que hablar de dar el crédito a quien lo merece. Por ejemplo, teníamos esta limitante en ortopedia urbana de conseguir un espacio de colaboración o de trabajo, y entonces un colectivo de arquitectos que se llaman 1.618 nos invitaron a trabajar con ellos. Ellos tenían un espacio de trabajo y necesitaban algún servicio de los que nosotros ofrecíamos. Mediante este trueque es como tenemos un lugar en donde estar trabajando. Los invito entonces a que no nos quedemos únicamente con la plática, sino que comencemos a explotar este recurso de la creatividad que tenemos muy cerca de nosotros y que nos animemos a preguntarle a quien tenemos al lado, que probablemente no conozcamos, cómo se llama y a qué se dedica. Y espero que lo hagan. ¿Cómo te llamas tú? Denise, ¿y a qué te dedicas? ¿Maestra? ¿De qué? De secundaria. Unos talleres que nos invites a dar estaría muy bien. Los invito a que hagan eso con quien tienen al lado, anden. Tenemos más de 6 minutos, no sean tímidos. La número 5 es que no sean tímidos. ¿Cómo se llama el de al lado? Pregúntense. ¿Cómo se llama él y a qué se dedica? Ok. Si ya conocen el de al lado, hablen con el de atrás, no sean tímidos. El que está ahí solo, que está volteando, también encuentra a la muchacha de enfrente. Muy bien. Ok. Bien. Que nadie se quede sin saber del otro, ¿ok? Ok, si tienen tarjetas de presentación, también intercámbielas y algo así. Muy bien, tiempo. Los invito a que vuelvan a hacer esto, terminando también, y que no se queden en picados únicamente. Qué bueno que ya tienen la relación. Y espero que consigan el número y que consigan el contacto y que algo pueda pasar. Y espero que sí nos invite a dar talleres de verdad. Entonces, vamos a empezar a aceptar este consejo, bueno, también de quien viene. Vengo de una familia numerosa donde el compartir las cosas ha sido el asunto más cotidiano. Y para terminar me voy a quedar con esta frase de este creativo catalán, Paul García Mirá, que dice que lo que sabe uno solo es como si lo supiera nadie. Y eso es totalmente inaceptable. Muchas gracias.